Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, por permitirnos nuevamente estar en este lugar. Y antes de proseguir, ¿verdad?, hoy primeramente vamos a saludar a todos aquellos que nos están mirando ahí en Facebook. Que Dios les bendiga. Por YouTube, que Dios les bendiga. Y le damos gracias al Señor también por la vida que nos da, la salud y todas las bendiciones que recibimos cada día. Amén. Yo sé que hay mucho agradecimiento en el corazón de cada uno de nosotros, y cuando se hace la invitación de si alguien quiere dar un testimonio, y no comprendamos que nada ha pasado en la vida de ellos, de ninguno. Nada ha pasado. Cuando pasan, entonces es cuando estamos agradecidos y pasamos y le damos gracias al Señor. Como dijeron la hermana que estaba dirigiendo, dice, quiere decir que todo está bien. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Bendito es su nombre. Pero no se olvide que de todo tenemos que dar gracias al Señor. Amén. Y por todo. Bendito sea su nombre. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque, ¿verdad?, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, porque, hermanos, no me gusta decir esto, pero quiero que sepan que todavía seguimos pasando muchas tribulaciones en mi familia, pero confío en el Señor que Dios nos va a sacar adelante. Amén, amén. Hay momentos bastante difíciles en los cuales, hermanos, uno no puede hacer nada. Estamos solamente esperando la voluntad de Dios, porque Él es el único que puede hacer las cosas. Él es el único que puede ayudarnos en todas las situaciones que pasemos. Él es el único, no hay nadie más. Amén, amén. No le deseo a nadie pasar por todas esas dificultades, por todas esas angustias. No se los deseo, porque es bien triste, hermano. A veces encontrarse uno en la situación, a veces llega uno también a sentir tristeza. Y a veces hasta nos pasan cosas, hermanos, de que ponemos y queremos platicar con Dios, pero las pláticas que a veces hacemos con Dios son como reclamos, y eso no es bueno. Pero a veces en el momento difícil nos pasa eso, pero el Señor nos comprende muy bien. Amén. Amén. Y yo estoy confiando en el Señor, y mi petición porque el Señor restaure todo, ¿verdad?, lo que está pasando en mi hogar. No son problemas familiares ni nada, sino problemas de enfermedad. Que el Señor haga la obra completa, ¿verdad?, en mi esposa, que la sane. Y yo oro y le pido al Señor en mi deseo que ella esté bien, y le digo al Señor que yo también necesito que ella esté bien para que juntos podamos seguir en el ministerio. Porque es bastante difícil, hermanos, andar uno solo. Es difícil andar uno solo y dejar uno a su compañera por allá pensando de que también no está bien, que está enferma. Solamente lo dejamos encomendado a Dios, a la misericordia de Dios. Así que yo nada más lo que hago es darle instrucciones a ella. Mira, no hagas esto ni esto. Mantente aquí en este lugar. Y cuando ya es hora, me dice, vete ya, vete tranquilo. Y yo, cuando me dice ella, vete tranquilo, yo me vengo tranquilo. No creo que vengo preocupado ni estoy pensando. Cuando vengo a la casa del Señor, yo vengo a lo que vengo. Amén. Ya las cosas las dejo por otro lado. Ya cuando regrese, si tengo que enfrentar otra vez otra situación, ya es otra cosa diferente. Pero la casa del Señor, hermanos, tenemos que estar libres de toda opresión, de todo pensamiento, dejar todas las cosas
y tener la confianza de que Dios es el que tiene control en todo. Amén. A veces puede llegar, hermanos, pensamientos a nosotros, como el día de ayer. Me entró un pensamiento y platiqué con el Señor. Fíjense las locuras que uno hace. Y le digo: Señor, haga la obra, sane a mi esposa, porque ella necesita ser sanada. Mire, Señor, los vecinos que nos conocen, que nos miran aquí en este lugar donde vivimos, ¿qué van a decir ellos? Que tienen un Dios poderoso. ¿Y dónde está ese Dios poderoso? Es las cosas que yo le digo a él. Pero después digo yo: Señor, perdónenme si dije algo mal. Pero de que Dios es poderoso, es poderoso. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y que Él hace las cosas en el tiempo cuando Él decide hacerlo. Amén. Y solamente tenemos que esperar en Él. Gloria a Dios. Solamente tenemos que esperar en Él. Ayer fue un día muy difícil, hermanos. Tanto en el día como en la noche. Muy difícil. Un día, hermanos, de agarrarme juntamente con mi esposa, yo tratando de ayudarla, llorando juntos, de ver el sufrimiento de ella. Y me dice ella: nunca imaginé, mi joven, que tú harías cosas que nunca nadie más las haría por alguien como lo que haces tú. Y le digo yo: acuérdate, le digo yo, lo que prometimos en aquel altar un día, cuando dijimos que nos íbamos a amar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y eso es, hermanos, algo que nosotros debemos de cumplir. Amén. Una Amén. promesa que hicimos delante de Dios. Estoy agradecido con el Señor, porque de lo demás no tengo de qué quejarme, hermanos. Amén. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos comida, tenemos casa, tenemos para irla pasando. Quiero decirle una cosa, hermanos, que Dios es bastante maravilloso. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar bastante, yo ahorré un dinerito, lo ahorré. Y dije: este dinero lo voy a ahorrar para los momentos que vengan, momentos difíciles. Y quiero decirle una cosa, hermanos, que han venido los momentos difíciles. Y como aquello que leemos en la palabra del Señor, de la viuda cuando llegó Elías y le preguntó qué era lo que tenía, ¿verdad? Y dice que aquello que la mujer tenía, le dijo que lo quisiera, y dice que aquello no se terminaba, porque la bendición de Dios estaba ahí. Dios estaba multiplicando. Y quiero decirle, hermanos, que los ahorros que yo le digo que yo hice cuando yo trabajé bien, todavía no los he tocado. Gloria a Dios. El Señor ha proveído por otro lado, de otra manera. Y yo puedo ver la mano de Dios de esa manera. Estoy agradecido con mi familia, con mi hermano Salvador, que vive en Texas. Que él me dice: yo sé que tú no me dices nada, me dice, pero yo le voy a preguntar a la Ana, me dice, cuando necesite. Y él ha estado pendiente, hermanos, siempre, todo este tiempo, ayudándonos. Que Dios lo bendiga. Gloria a Dios.
Estoy agradecido por alguien también que está al pendiente. Siempre que Dios le pone en el corazón, está llegando ahí a llevarnos alimento. Y le digo yo, hermana, que Dios le bendiga, que Dios le multiplique. Y eso, hermanos, es un motivo de agradecimiento, de ver que alguien se acuerda de uno, que alguien se esmera por ayudar. ¿Quién hace todo eso? Solamente Dios pone en el corazón de aquellos que de verdad le aman. Que Dios bendiga a cada uno de los que hacen todo eso. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito es su nombre. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor. En el libro de Segunda de Corintios. En el capítulo 11. Disculpen, hermanos, que me ponga sentimental. Desde que me creció el bigote me agarró más el sentimiento. No, no se dejan los bigotes entonces. Todavía no se me mira desde ahí, ¿verdad? Ya se le ve. Poquito, poquito. Ahí va, ahí va. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Pero hay una razón por qué me lo estoy dejando crecer, hermano. ¿Quieres saberla? Mire, un día yo fui al banco No lo conocimos. y me encontré una señora, una americana, y me saludó. Y mire qué tremenda señora. Me dijo, ¿por qué tan triste? ¿Cómo? Le digo, mira cómo tengo la cara. Me enseñó aquí. Y luego me fui a mi casa y me miré, sí, tengo unas marcas aquí que me hacen como estar triste. Ya son los años. Y dije yo, de veras que me miro triste, yo no me quiero ver triste. Dije, ¿cómo resolver ese problema? Y cuando vi a los bigotudos, ¿verdad? Dije yo, no, que les cubre, vea, todo el bigote. Entonces me voy a dejar crecer el bigote, ¿para qué? Para ya no mirarme triste. No sé si ya me están mirando contento o más triste. Gloria a Dios. Pero me está cubriendo ahí la tristeza. Alabado su nombre. Son bromas, hermano. Usted sabe que tenemos de algo, tenemos que reírnos. Porque no podemos solamente estar tristes. Gloria a Dios. Capítulo 11 de Segunda de Corintios. Y vamos a entrar en la palabra del Señor. Voy a chequear el tiempo. Gloria a Dios, tenemos buen tiempo. ¿Ya le cambió la hora, hermano? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá me tolerarais un poco de locura. Sí, tolerarme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por todos los que nos permitió estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por todos los que nos están mirando a través de la cámara, Señor. Bendígale grandemente. Gracias, Señor, por aquellos que no pudieron venir. Usted sabe la razón. Guárdele donde quiera que estén, Señor. Deseamos, Señor, toda bendición sobre sus vidas. Aquí, Señor, pedimos que su Santo Espíritu, Señor,
sea quien nos dirija, Señor, en esta palabra, para que la recibamos, Señor, porque este es el alimento que hemos venido a buscar en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. La predicación del domingo pasado, hablé acerca también del libro aquí de 2 de Corintios. Y les dije, hermanos, acerca del apóstol Pablo, de que él se había, dice, gloriado en las cosas. Y también él dijo, todo esto lo he hecho por causa de vosotros. Usted, en esta escritura dice, ustedes me obligaron, dice bien lo que dice, a hacer esto. Entonces, cuando dice esa palabra, él está hablando y está tratando de hacer entender y al mismo tiempo amonestando a la iglesia, a que la iglesia tenga mejor entendimiento, mejor comprensión en las cosas. Porque muchas veces, amados, nosotros como iglesia, a veces no tenemos el cuidado de discernir las cosas, de mirarlas de la manera correcta, sino que muchas veces solamente nos vamos y vamos nada más, no voy a decir criticando, sino analizando las cosas que son negativas. Pero nunca nosotros nos preocupamos por ver las cosas positivas. Entonces, el apóstol quiere que la iglesia entre en ese entendimiento. Incluso lo que vamos a ver hoy se refiere, hermanos, a cierta conducta en la iglesia, a una mala práctica en la comprensión de las cosas. Porque lo que sucede es, hermanos, de que cuando se predica el evangelio, tiene que predicarse, hermanos, de la manera correcta, como está en la palabra. Yo les decía anteriormente que muchos están poniendo cosas prácticas que no son bíblicas. Y cuando miremos lo que vamos a leer, después de lo que hemos leído, vamos a proseguir, vamos a encontrar nosotros esa razón por qué nosotros debemos de ser cuidadosos en tratar de comprender las cosas que son verdaderamente de Dios. Porque hay cosas que no son de Dios y a veces las aceptamos, creemos como que sí son de Dios, pero no son. Entonces debemos de tener nosotros el cuidado para poder entender y discernir todas esas cosas como cristianos. Cuando el apóstol dice la palabra, ojalá me toleraréis un poco de locura. Escuchen bien, un poco de locura. O sea, la expresión de lo que dice, que está diciendo, está loco el apóstol, pues. Pero a lo que se está refiriendo es a lo que él hizo en la manera de gloriarse él mismo. Entonces, eso viene a ser para él como alguna locura en haber hecho eso. Nosotros a veces, cuando pasamos a predicar la palabra, a veces decimos cosas que después nos damos cuenta y entramos en el razonamiento de que ¿por qué dije yo eso? Eso fue como una locura haber dicho esas cosas. Porque a veces eso pasa. A veces hacemos cosas que no tenemos que hacer, pero sucede de una o de otra manera. Amén, amén. Entonces, él dice,
ojalá me toleraréis un poco de locura. Y luego dice, sí, o sea, él dice, sí, toleradme. Porque ahora viene y explicar lo que él quiere decirles. Y les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿en qué consiste el celo del cual está hablando Pablo? Desde un principio de la iglesia siempre ha existido, hermanos, todas las cosas que nosotros podemos ver que están sucediendo hoy en día en la iglesia. Desde el principio siempre han habido personas que han tratado de beneficiarse a sí mismos por medio de la iglesia. Siempre ha existido eso, de que hay personas que solamente están llevando, hermanos, el ministerio adelante por la razón de que ellos quieren ser beneficiados económicamente. Entonces lo han mirado como una fuente de ingreso, y por eso es que existe hoy en día tanta crítica, aún como de cristianos como de no cristianos, para la iglesia. Porque eso es lo que se conoce hoy en día, eso es la excusa también para el incrédulo de decir todas esas cosas, basarse en todo eso, que para qué yo voy a ir a una iglesia evangélica para que me estén pidiendo el diezmo y las ofrendas, para que el pastor esté bien, que viva bien, que tenga carro nuevo, que tenga esto y lo que puedan pensar. Y en parte tienen razón, porque hay gente que eso hace. Así es. Amén. Pero no se puede generalizar todo, porque no todos son iguales. Amén. No en todas las iglesias sucede lo mismo. Así es, amén. Porque yo, hermanos, personalmente he conocido pastores que, hermanos, también han sufrido en el ministerio acerca de las cosas económicas, pero nunca han dejado de servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo he conocido, hermanos, ministerios en los cuales que cuando el mismo pastor trabaja, el pastor invierte su dinero en las cosas de la obra de Dios. Yo lo he visto. Yo desde un principio yo hice eso. Yo invertí de lo mío para la obra de Dios. Y lo hice con mucho amor. Ahora, lo que el apóstol quiere dar a entender, de que él tiene celo de la iglesia y quiere que la iglesia siga ese rumbo caminando en el verdadero evangelio de Cristo. Y por eso dice que él os cela con celo de Dios. Entonces existe el celo de Dios. Ajá. Entonces cuando son las cosas del Señor, que queremos que todo vaya bien, entonces tiene que haber un celo en nosotros, es decir, conducir al pueblo en lo que concierne a lo que es lo verdadero. Que ellos vayan en pos, de acuerdo como dice la palabra, sirviendo al Señor, no desviándose para ningún otro lado. Luego dice, la preocupación es esta. El versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, dice bien. El ejemplo que pone.
Si usted se da cuenta, si nosotros vamos al libro de Génesis, 31. amén. Vamos al libro de Génesis, abra el libro de Génesis, 31. del capítulo 1. Si no me equivoco. 3:1 creo que Perdón, es 3. el 2. Ayúdenme pues. A ver, ¿quién se acuerda? Gloria a Dios. 3, Es 3, 1 y 5. 3, 1 al 5. 3, 1 y 5. Amén. Estamos. Sí, 3, 1 y 5. Y dice la palabra. Dice bien. Pongamos cuidado a esto. 3, 1 al 5. Pero La serpiente. la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué el apóstol Pablo está usando esta parte de la escritura? ¿Por qué razón? Nosotros podemos notar a qué se está refiriendo exactamente cuando dijo: temo que vuestros sentidos sean confundidos de cualquier manera, así como la serpiente engañó ¿a quién? A Eva. A la mujer. Y si miramos nosotros la acción de la serpiente, en la manera como hizo esto, primeramente, si usted se pone a pensar, ¿habrá sido algo que ya estaba acostumbrada la mujer a mirar a la serpiente, que la serpiente hablaba? ¿O será que la mujer se cegó y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? O sea que cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, cuando dice serpiente, aún se menciona la palabra serpiente antigua. Los que vivimos hoy en día, cuando decimos la palabra la serpiente antigua, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? El diablo. La serpiente antigua. ¿Por qué serpiente antigua? ¿Por qué razón? A ver, piénsenle. ¿Por qué se le nombra serpiente antigua? La razón por qué se le nombra la serpiente antigua es la manera de identificar al diablo de las cosas que hizo desde un principio. Porque él se manifestó en su persona como una serpiente, la que estaba hablando con Eva, la que la engañó. Porque la mentira que le dijo ahí fue una mentira bastante, hermanos, grande,
Imagínense usted aquellos seres, Adán y Eva, teniendo comunicación personal con Dios, conociendo las cosas verdaderas, ¿cómo pudieron venir a ser engañados? O sea que el ser humano, hermanos, está presto para ser engañado de cualquier manera por el diablo. Amén. Porque él sigue, hermanos, haciendo las mismas cosas y no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, de darse cuenta de quién estaba ahí hablando con ella, escuchando aquella voz. Hay muchas figuras, hermanos, de cuadros que han sido pintados por artistas en el mundo. Y han pintado, hermanos, la imagen de la mujer y el hombre, Adán y Eva, el árbol y la serpiente enrollada en el árbol. Y cuando hay muchos que han hecho esas pinturas y le han hecho a la serpiente, le han hecho un cuerpo, la parte del torso con la cabeza de mujer, a la serpiente. Pero en sí, el diablo no es así que digamos es una mujer. O sea, literalmente hablando, el diablo no es una mujer. Si la Biblia lo describe, hermanos, que era ¿quién? Entonces, nosotros al mirar esos cuadros, sabemos también de que a través de todas esas cosas, aún el mismo hombre nos quiere, hermanos, engañar, aún con lo que uno mira. Estaba yo, hermanos, buscando, agarré mi teléfono y me puse a buscar una palabra ahí. Y lo que yo escribí, ¿cuáles son los disfraces del diablo? Y le apreté ahí para ver qué salía. Yo pensé que me iba a salir una descripción ahí de cómo se disfraza el diablo hoy en día. Pero lo que me salieron son disfraces de diablo. Y apareció una gran lista de fotos de los disfraces del diablo, de todas formas. Salieron unos bien elegantes, con manto, con saco y todo así, con un manto negro pero por dentro rojo, y la cara y todo así, ¿verdad? Medio raro, al estilo Drácula, creo que era. Otro salió uno con el diablo ahí colorado, con un tenedor en la mano. Y muchos. Y digo yo, bueno, eso es lo que la gente piensa acerca del diablo. Y el mismo diablo nos hace creer de que él es así. ¿Por qué el diablo quiere engañarnos de esa manera? Porque era un mentiroso. Él quiere que nosotros creamos que es un ser inofensivo, que es un colorado ahí con cola y todo eso, y cuernos, es todo. Pero tampoco ni se parece así, no es así. Si la Biblia lo describe que es el ángel más bello que Dios ha hecho, ¿será que todavía mantendrá su belleza? No lo sé, no le sabría decir. Pero podemos ver que las artimañas del diablo, en la manera como él se manifestó, como él se transformó para engañar, el apóstol Pablo está preocupado. Volvámonos allá a 2 de Corintios. El apóstol está preocupado. Y qué bueno que hay alguien que se preocupa. Porque aquella persona que no se preocupa por el rebaño, también es lamentable, porque solamente deja que el diablo venga y haga lo que quiera.
no les importa. Y por eso dijo el apóstol, pero temo que como la serpiente con su astucia, que dice que era astuta, dice, engañó a Eva. Entonces, ¿qué es lo que puede engañar en nosotros? Nuestros sentidos. Entonces dice el apóstol que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Extraviados de dónde? ¿De qué? Dice, de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, cuando dice de la sincera fidelidad a Cristo, debemos nosotros de entender de que nosotros tenemos que ser fieles a Cristo. Y cuando la persona es fiel a Cristo, se mantiene fiel a Él, se mantiene fiel a su promesa, se mantiene fiel en todo. Y usted va a ver más adelantito a lo que se está refiriendo, porque hay muchos que no son fieles en la iglesia. Y aquí está hablando a la iglesia. Sí, amén. Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, oh, sí lo recibís. No pasa eso. Sí lo recibís. Sí lo recibís. Y otro, fíjense bien, si usted se pone a meditar, porque si viene algo otro predicando a otro Jesús, ¿quién es el que predica a otro Jesús? O sea que hay personas que pueden traer un evangelio el cual no es el verdadero evangelio, traer un mensaje de Jesús el cual no es el mismo Jesús al que nosotros servimos. Por eso dice Pablo, no es el mismo Jesús al que nosotros no hemos predicado, que les hemos predicado, perdón. Y a pesar de que no es el mismo Jesús, oh sí, recibís a otro espíritu que el que no habéis recibido, u otro evangelio, el cual aceptado. que no habéis aceptado. Y bien, dice, lo toleráis. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Si usted nota, ¿cuál es la preocupación de Pablo para la iglesia? Es que no seamos engañados en ninguna manera. ¿Y en qué manera puede ser engañado el cristiano? Cuando viene y se mete una enseñanza que creemos que es verdadera y no lo es. Vienen, hermanos, encubierta de otra cosa. El mensaje viene a ser diferente. Imagínense. Y por eso cuando nosotros, hermanos, escuchamos palabra de Dios, sea donde sea, escuchamos palabra de Dios, tenemos que poner cuidado, nuestro sentido tiene que estar despierto para poder, hermanos, escuchar y discernir lo que estamos recibiendo. Amén. Porque hay cosas que se dicen, hermanos, que van en contra de lo que es el verdadero evangelio. Si viene otro a predicar otra cosa, les dice Pablo, bien nos recibís, hasta con gozo, con alegría, nos gozamos, porque llegó alguien con otro mensaje diferente. Pero, dice Pablo, otro mensaje diferente. Entonces, el apóstol dice, ¿en qué he sido yo poco? ¿A poco no les he predicado el verdadero evangelio? A eso se está refiriendo. Pero viene otro, y si lo recibí bien, pero a mí no me quiere recibir, que yo predico el verdadero evangelio, dice el apóstol. Viene otro, bien lo toleráis. Por eso, hermanos, debemos nosotros de tener ese cuidado y darle gracias a Dios. A pesar, hermanos, de que nosotros no somos grandes eruditos en la palabra, no somos personas que digamos que tenemos el título de doctor
en ciencias teológicas. Nunca nos hemos parado tal vez en un seminario a aprender. Pero el conocimiento que Dios nos da es suficiente para que podamos entender y predicar la verdadera palabra de Dios. Sí, amén, así es. Amén. Porque una cosa estoy yo seguro, de que aquí en este lugar predicamos la palabra de Dios. Y no hemos cambiado nada de lo que dice la palabra. Sea a quien se le encomiende la palabra, trata la manera de ser específico en lo que dice la palabra de Dios. Sí, amén. Y allí se está transmitiendo lo que dice la palabra, aún, aunque para algunos a veces es, ¿cómo le diríamos?, duro, o puede llegar a ser molesto en sus vidas. Siempre estarles recordando el pecado. Pero es necesario que la palabra de Dios se enseñe y se predique de la manera correcta para que los corazones, hermanos, sean tocados, que puedan entrar, hermanos, en el sentir de que la vida tiene que cambiar, que tenemos que hacer diferentes las cosas. Si en verdad queremos, hermanos, caminar, y si en verdad hemos creído en ese verdadero evangelio, si en verdad hemos creído en el Cristo verdadero, tiene que haber algo en nosotros que nos haga entender, que nos haga sentir, que nos estremezca. Y eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Sí, amén. Pero cuando se predica de la manera como tiene que ser. No pensemos, hermanos, de que hay otra forma. El apóstol está diciendo acerca de todo eso. Por eso, dice el apóstol en el versículo 5. Ya leímos que dice que si viene otro predicando otro evangelio, viendo toleráis, lo recibís, y todo eso. Ahora dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, dice. Pues aunque sea, fíjense bien lo que dice Pablo, aunque sea tosco en la palabra, No lo soy en conocimiento. no lo soy en el conocimiento. Cuando dice, aunque sea tosco en la palabra, ¿qué quiere decir tosco? Como algo fuerte. Fuerte, Algo que a veces rudo. está hablando y está hablando la palabra como tiene que ser, pero también aplica otras cosas que corresponde a la vida del hombre para que el hombre pueda entender ese mensaje en su vida, para que sienta que Dios le está hablando. Porque muchas veces, hermanos, podemos venir con el cuidado de la palabra y aunque la palabra diga esto que se tiene que decir, hablar las cosas como están, a veces las podemos hasta hacerle, esquivarlas y no decirlas, porque viene en el pensamiento del hombre, viene y dice, estas cosas no las voy a decir porque no quiero ofender a fulano o a sutano, o a pensar de que yo le estoy solamente diciendo por causa de él o de ella. ¿Y qué hacemos con eso? No estamos cumpliendo en predicar la palabra como es. Solamente la estamos acomodando a la vida de las personas, porque la preocupación es de que la persona no se sienta mal y que, hombre, si se siente mal se va a ir de la iglesia. ¿Por qué cree usted, hermano, que aquí la gente no ha durado? Mucha gente está en otros lugares haciendo otras cosas, otras locuras que no son bíblicas, porque no creyeron a la verdadera palabra de Dios. Aquel que cree en la verdadera palabra de Dios tiene una transformación, es diferente.
aquel que pone atención a la palabra y la aplica en su vida, tiene la dirección de parte de Dios para no ser engañado en ninguna manera. Amén, amén. Y a muchos no les gusta eso. A muchos les gustan otras cosas. Así como lo que le está diciendo el apóstol. Viene otro predicando otro evangelio, el cual no les he predicado. Bien lo recibís, lo toleráis y le aceptás. Aún dejás que te quite lo tuyo. Se refiere a que le quite lo que es de ellos, el dinero y todo lo que puedan. Pero no quieren el verdadero evangelio. Prefieren estar oyendo cosas de que Dios te va a hacer rico. De que Dios aquí, que Dios allá. Dios bendice, pero no, como cristianos no debemos de pensar solo eso. Amén, amén. Porque hermanos, el reino de los cielos dice que ahí no hay esas cosas. Lo material, hermanos, ahí no lo vamos a llevar. Dice que ahí, dice, es donde el ladrón no hurta. Porque no hay nada que robe. Nosotros debemos de entender, hermanos, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no hay necesidad de que nadie te esté diciendo, mira, Dios te va a bendecir aquí y allá. Nosotros le podemos decir a alguien, gracias, muy amable, porque hace Dios se lo multiplique, Dios le bendiga, Dios le dé más. Pero no que le va a decir, oh, mira, si haces esto y me das aquí o das por allá, te vas a hacer rico. Dios te va a hacer rico. Si siembras bien, te dan 2000. Ajá. Eso no es el evangelio. Y a veces cuando dicen, la pobreza es un gran pecado, entonces Cristo pecó. Porque dice que Él siendo rico, se hizo pobre. Amén, amén, amén. No es el mensaje. El mensaje tiene que ser el mensaje de salvación, el mensaje de transformación en el cambio del ser humano, que reconozca que la mejor promesa que hay es la que el Señor nos ha dado, que somos los herederos de la vida eterna. Amén. Por eso cuando dicen que sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y todo dicen, por todo os los hemos demostrado. O sea, que los he demostrado para que ustedes vean. Ahora dice en versículo 7, mira hermano, 7. Pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. Está diciendo, Es una pregunta. ¿acaso pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto dice, os he predicado el evangelio de Dios en balde. Muchas veces nosotros cuando miramos ciertas escrituras, hermanos, es algo en lo cual nosotros tenemos que poner mucho interés en tratar, hermanos, de comprender lo que Dios nos está tratando de decir. ¿Cuánto esfuerzo, hermanos, uno hace como estar al frente, como líder? ¿Cuánto esfuerzo uno hace? Y todo ese esfuerzo, hermanos, déjenme decirle que yo sé que hay muchos de la misma manera,
Pero yo lo digo por mí, porque no puedo decir que así sintió el otro o así pensó. Todo esfuerzo en querer hacer todas estas cosas, en querer, hermanos, ayudar, en querer enseñar, en querer doctrinar a la gente. Todo esfuerzo no es solamente por quererlo hacerlo porque lo tengo que hacer, sino que es por el mismo amor que Cristo ha puesto en nosotros, para que nosotros podamos compartir con los demás. Y el amor que uno tiene que tener es hacia los demás. La preocupación, preocuparse por los demás. Porque muchas veces nosotros podemos llegar a decir, bueno, ¿qué me importa fulano o sutano? ¿Verdad? Hay que ver que se pierda, que cosas así. Pero existe, hermano, en el corazón del verdadero Hijo de Dios, existe eso, ese amor que le pone uno a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los llamados ovejitas. Ese amor verdadero, porque, hermanos, ¿quién conoce la verdad? Si no solamente Dios. No podemos nosotros decir, hermano, yo le amo, hermano, les amo en el nombre del Señor. Pero ya por allá digo, yo no siento nada por esos hermanos. Tiene que ser verdadero. ¿Y quién lo conoce mejor sino Dios? Usted sabe que Dios sabe lo que estoy diciendo, que no es ninguna mentira del amor que yo siento por cada uno de ustedes. Y me preocupo, aunque usted no me ve haciendo otras cosas, pero hermano, hay una preocupación, hay un interés, hay intercesión, hay pensamiento, hay oración, pidiendo a Dios cada día por cada uno, rogando, acordándome. Y eso lo sabe Dios. Pero algunos no reciben el evangelio como tiene que ser. Y por eso cuando el apóstol dice, ¿verdad? Posiblemente yo les prediqué a ustedes en vano. Hay muchos que se les ha predicado en vano porque no lo aceptaron, no quisieron. Porque si así hubiera sido, hermanos, la gente aquí estuviera. Aquí estuviera. Si hubiera ese entendimiento, agradecimiento, aquí estuviera. Pero no, muchos prefieren irse allá donde les enseñan otro evangelio, donde les predican otra cosa. Pero no les gusta la verdad, la palabra de Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios, aleluya. Por eso cuando nosotros miramos, debemos de recordar una cosa, que nosotros le pertenecemos. ¿A quién? A Cristo. Y pertenecemos a Dios. La serpiente engañó a Eva, puede engañarnos a nosotros también si nos dejamos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O no los puede engañar? Podemos recibir otro evangelio, el cual no es el verdadero evangelio a veces. Si nosotros seguimos leyendo así, rapidito, me voy a adelantar. En el versículo 8. Dice el apóstol: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, he agarrado el dinero, las ofrendas de otros lugares, de otra iglesia, para podérselas traer a vosotros, para ayudar. Cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad. Y a ninguno. Fíjate bien, yo tuve necesidad cuando estaba ahí con vosotros. Fíjate bien. Y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea que no quise ser carga para ustedes, no permití que ustedes me fueran y fuera de esa manera de que yo quería recibir algo de ustedes. A nadie he sido carga.
¿A dónde nos quedamos? ¿Entiende bien? ¿Por qué? Porque no, con signo de interrogación. ¿Por qué? Porque no os amó Dios. Lo sabe. Porque no os amo. Dios lo sabe. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es una pregunta. Que si no recibí nada de ustedes, no es porque no os ame. Yo los amo. Dios lo sabe. Aleluya. Gloria a Dios. Más lo hago, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice bien lo que está diciendo. Existen estos en la iglesia. Amén. Obreros fraudulentos, les dice Pablo. Falsos apóstoles. ¿Y qué puede hacer un obrero fraudulento? ¿Cuál sería el interés? ¿Cuál sería de la manera como va a obrar un falso apóstol? Alabado su nombre. Y luego pongámonos a pensar de que a pesar de que no demuestran, escuchen bien, no demuestran la verdadera cara, esos obreros fraudulentos no demuestran la verdadera cara, sino que muestran piedad, muestran lo contrario a lo que ellos son. Esos falsos apóstoles no demuestran lo que verdaderamente son, ni el propósito por qué ellos están haciendo todas esas cosas, sino que se demuestran como que son verdaderos siervos de Dios y hacen cosas que también atraen a la gente. Los miran. Hay gente que idolatra a esos apóstoles de hoy en día. Cuando dicen el nombre del apóstol fulano y tal, ay, se ponen hasta nerviosos algunos. Ay, sí, hasta suspiran. Es un gran apóstol. Hacen cosas como de Dios. Pero dice aquí la palabra, no es maravilla de todo lo que hacen, ni cómo se presentan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense bien, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A sus obras. Gloria a Dios. Así es. Así que no dejemos movernos de la manera que hemos creído, dice el apóstol. No dejemos que nada o alguien nos impresione, sino que usemos, hermano, el conocimiento que tenemos de Dios para poder conducirnos hoy en día. Aún la misma palabra del Señor nos enseña que dice que en los últimos tiempos, dice bien, en los últimos tiempos, cuando oigas decir que ha venido Cristo, dice, está en tal lugar, no les creáis, no vayáis. Entonces, aún en eso tenemos que tener mucho cuidado. Amén, amén.
¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el diablo se disfraza de muchas maneras. Y por eso yo quería encontrar ahí que dijera, no hombre, así se disfraza el diablo. Por eso me salieron los disfraces de diablo. Pero si nosotros usamos, hermanos, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, y podemos nosotros, hermanos, comenzar a pensar en qué manera se puede disfrazar el diablo hoy en día. ¿En qué manera se disfraza el diablo? El diablo se disfraza, lo mismo que dice aquí, como un ministro de Dios, como apóstol de Dios. Puede disfrazarse como evangelista. Puede disfrazarse como un cristiano normal que viene y se sienta al lado suyo. Y el que no nos demos cuenta, a veces el diablo ahí está sentado, disfrazado. Amén. Y a veces cuando se está predicando la palabra y el diablo sabe que es la verdadera palabra del Señor, el que está sentado a su lado está diciendo, no, así no es. Y usted lo está oyendo. ¿Por qué? Porque quiere confundir su pensamiento. Sentido, amén. No creas. Aquí teníamos una hermana que cuando estábamos predicando se ponía a ver qué decía, solo ella sabía. Y así puede haber mucha gente. El diablo se puede disfrazar de mujer bella, hermosa, que cuando alguien la mire va a quedar impresionado. Más que con su encanto. Va a venir y le va a decir, aunque tan feo que esté uno, le va a decir, ay, qué hermoso, qué guapo. Y así se la creyó. Cayó. Soy guapo, qué bigote más hermoso tienes. Se disfraza como ángel de luz y es padre de mentira. Solamente imaginemos qué es lo que el diablo puede hacer. Que el Señor lo reprenda. Amén, amén. Hay muchas cosas. Y a eso se refiere Pablo. Tengo temor de que vuestros sentidos, a lo que se está refiriendo, de que los saque de lo que es el verdadero camino de Dios, que los saque de lo que es el verdadero evangelio, que los engañe. Porque puede llegar el momento, hermanos, en que usted se va a cansar de estar aquí. Ya me cansé de estar en esa iglesia. Ya me cansé de escuchar a ese señor chaparrito que habla ahí. Ya me cansé. Voy a ir a buscar otra aventura por ahí en otro lugar. Por allá puede llegar usted y ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar cosas nuevas. Y tal vez le gane, hermanos, el deseo, la emoción de estar ahí, en lo que hacen en esos lugares. Y digan, no, mejor aquí, está mejor aquí. Pero aquel que entiende que es el verdadero evangelio tiene que recibir la palabra y entenderla. Y decir, no, ¿para qué me voy yo? Aquí estoy bien. Amén, amén. Va a decir, aquí predican la palabra de veras. Por eso debemos de poner mucha atención. A comenzar a pensar, pero aquí no creen, aquí no hablan lenguas. Aquí no creen en el poder del Espíritu. Aquí no creen esto y lo otro, y pueden comenzar a hacer una lista de imaginación de que no creemos.
Aquí sí creemos. Yo creo. Amén. Yo creo en Dios, verdadero Dios, el Padre. Yo creo en su Hijo Jesucristo. Yo creo en el hablar en lengua. Yo creo en los dones del Espíritu. Yo creo en el poder del Espíritu. Yo creo en todo lo que la palabra del Señor dice. Lo que sucede aquí es de que como no vivimos emocionalmente, a veces no vamos a manifestar algo que no es verdad en nosotros. ¿Cuántos son sinceros aquí? Amén. Algo que usted no sienta, usted no lo va a hacer, ni que se lo dé Dios, no lo va a hacer. Pero cuando eso venga o cuando viene, si el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer. Amén. El Señor derrama de su espíritu. El Señor lo va a hacer hablar en lenguas. El Señor va a hacer todas esas cosas. Pero no porque nosotros tendemos ahí de que yo hablo en lenguas. Y comenzamos a hablar lenguas que ni son lenguas. Comenzamos a decir, Rango arranca la baranda. Y comenzamos a hablar tanta cosa. No. El verdadero don de lenguas, Dios lo da. Y lo da de veras. Y hagamos lo que dice el apóstol Pablo. Dice que no impidamos el hablar en lenguas. O sea que aquí no se impide nada de eso. Todo aquel que lo recibe y quiere hacerlo, pues con libertad, siéntase con la libertad de Dios. Amén. Aleluya. No es porque nosotros vamos a prohibirle aquí. O tal vez lo que llega a sentir la gente dice, no lo voy a hacer. Tal vez Dios le pone, Dios le da todo eso y dice la gente, no lo voy a hacer porque aquí no lo hacen. ¿Qué va a pasar? Me van a criticar, me van a ver mal los hermanos. No, usted no piense eso. Cuando las cosas son de Dios, dice que somos libres. Amén, amén. El Espíritu de Dios nos da libertad. Sí, amén, así es. No hay nadie quien se pueda oponer. Y por eso no nos desviemos de nuestra manera de pensar, de nuestra manera en la cual hemos creído. Porque si usted considera de que usted está en el verdadero camino, en el verdadero evangelio, dice que el diablo se disfraza como ángel De luz. de luz. Pero la verdadera luz es Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya. Él es la luz del mundo. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Sí, amén. Él es la luz verdadera. Cuando dice que el diablo se disfraza, ¿cómo? Él no es luz, él no vive en la luz, él no es la luz. Él lo que hace es imitar. Amén, amén. Incluso dice la palabra del Señor que Cristo es el león de la tribu de Judá. El diablo dice que él anda como león, pero no es león. O sea que anda como león, imitando a un león, buscándose a quien comerse, a quien devorar. Pero ni aún ni el león llega. Amén. Pobre. Le gusta andar imitando. Mentiroso. No le tengamos miedo, hermano. No le tengamos miedo. Él sabe quiénes son verdaderos cristianos y quién no. Amén. Él sabe. Y a veces, hermano, las cosas, a veces que se nos pongan tan difíciles, que el enemigo venga con sus artimañas, hermano, él ya está derrotado. Amén. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Yo no tengo que temerlo. Cristo ya lo venció. Aunque haga lo que haga, aunque quiera hacernos daño, entendamos que dice la palabra del Señor que Él hace y llega hasta donde Dios se lo permite. No puede más. Está limitado.
Pero el Espíritu Santo es poderoso. Aleluya. El Espíritu de Dios ahora va a ser un milagro en nosotros. Cierra sus ojitos ahí donde está. Cierre sus ojos. Pero concentrémonos, hermanos. Concentrémonos en el Señor. Usted quiere sentir esa presencia del Espíritu de Dios. Quiere sentir esa presencia del Espíritu Santo. Te damos gracias porque la hemos escuchado. Con toda la fuerza de su mente y su corazón, Nos ha hablado. llame. Hemos entendido Dígale al Espíritu Santo. que nuestros sentidos, Señor amado, Dígale al Espíritu de realmente Dios. no se afanan, Señor. No Quiero se sentir tu aparten de presencia, este Espíritu verdadero Santo. ángel. Aunque el diablo venga con sus artimañas, con sus mentiras, aunque el diablo se disfrace para poderme engañar, él no me va a sacar. No me va a sacar de donde estoy. Tú eres Porque yo estoy en Cristo. de la cruz. Estoy en el verdadero camino. Tú eres el alfa y la omega, el principio. Estoy en el verdadero camino. Tú eres el camino, la verdad. Aunque él quiera desanimarme, aunque él quiera poner cosas en mi mente, en mi corazón, no puede. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Al que él quiera ver, poner esa visión en mí de que las cosas aquí en este lugar no están bien, que qué estoy haciendo, un diablo mentiroso. Que el Señor te reprenda. Guarda, Señor, a tu pueblo que no sea engañado, Señor. Guíalo, Señor, por el camino verdadero de justicia, Señor. Guárdanos, Señor, a nosotros que somos los que guiamos, Señor, el rebaño. Que no hagamos cosas, Señor, que no provienen de usted, Dios mío. Que no hagamos cosas que no están en su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esa sabiduría, el entendimiento. Cómo dirigir, Señor, al pueblo. Pon palabra, Señor, poderosa en nuestra boca, Señor. Todo temor es quitado de nosotros, Señor. No hay nada, no hay nada, no hay nada, Señor. Así como el apóstol Pablo preocupado, Señor, por aquellos que habían, Señor, sido desviados, habían creído, Señor, en otras cosas, Dios mío, que no era el verdadero evangelio. También esa es la preocupación, Señor, de nosotros. Que el pueblo no sea engañado, extraviado, Señor. Aunque nos digan aquí está mejor, aunque nos digan aquí está mejor la bendición, vente conmigo, vamos a mi iglesia. Porque muchos buscan sacar a otros de las iglesias. Señor, guárdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, ponemos